Vamos a iniciar con el tema de ecuaciones diferenciales de orden superior. Lo primero que tenemos que hacer es trabajar con las que son llamadas exactas. Esas son las que nos interesan más. Veamos a ver. Por ejemplo, aquí viene el concepto de la diferencial de una función. La diferencial de una función se define de esta manera. Es la derivada de f con respecto a x y poniéndole un de x más la derivada de f con respecto a y poniéndole de y. Entonces, por ejemplo, aquí hay una ecuación diferencial simple. Y de x más x de y igual a 0. Bien. ¿Cuándo una ecuación diferencial es exacta? Una ecuación diferencial es exacta cuando podemos tener esto, una región en un plano rectangular, x y y, si existe una función tal que el diferencial de m de x, y de x más n de x, y de y. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo podemos demostrar utilizando eso que es exacta? Vean, la manera más sencilla es viendo un ejemplo. Entonces vamos a trabajar con este primer ejemplo que está acá. Y lo voy a usar en nuestra pizarra. Entonces me voy a ir a la pizarra y voy a digitar un primer ejemplo. Entonces, nuestro primer ejemplo sería así: x a la 2 y a la 3 de x más x a la 3 y a la 2 de y igual a 0. Y lo que tenemos que hacer ahí nosotros es probar si es exacta o no. Entonces, ¿cómo lo hacemos? De primero tenemos que determinar las partes. Esta acá y esta acá. ¿Qué es cada una de esas partes? Muy bien. Esa primera que está aquí, esta se va a llamar m. Y esta va a ser n. Ahora, ¿cómo vamos a hacer? Lo que tenemos que hacer son derivar. Vamos a ver, esta m tiene una x aquí, ¿lo ven? Y la n tiene la y. Para derivarlo, vamos a derivar m con respecto a y. O sea, como lo contrario. Esta tiene una x aquí, ¿lo ven? Y la derivamos con respecto a y. Entonces, la derivada de esta con respecto a y es derivadas parciales. Ojo, estamos viendo el tema anterior aplicándolo aquí. O sea, tenemos que hacer las derivadas parciales. Tenemos que derivar esta con respecto a y. Entonces, todo lo que es x, todo lo que no es x, todo lo que no es y, o sea, x y así, son constantes. Entonces aquí me quedaría 3, x a la 2, y a la 2. Esa sería la derivada. O sea, x a la 2 lo dejo tranquilo. ¿Cuánto es la derivada de y a la 3? Bajo el 3, le resto 1 y pongo el y. Ahora, la n la tengo que derivar con respecto a x, o sea, con lo contrario. La n tiene una y aquí, ¿lo ven? Entonces lo derivo con respecto a x. Entonces, ¿cuánto es la derivada? O sea, de x a la 3. Este y a la 2 es una constante, entonces lo dejamos tranquilo. La derivada de x a la 3 sería 3x a la 2, y a la 2. Ahora bien, ustedes notan algo. La derivada de m con respecto a y da esto. Y la derivada de n con respecto a x da esto. O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo? Ambas son iguales. Entonces, como ambas son iguales, entonces concluimos que es exacta. O sea, cuando ambos son iguales, eso es exacta la función. Veamos otro ejemplo más. Muy bien. Veamos otro ejemplo más. Entonces, llamemos los nombres. Esta sería m. Y esta sería n. Ahora, esta, la m, como tiene una x aquí, la derivamos al contrario, con respecto a y. ¿Lo ven? La derivada de 2xy, la derivada de y con respecto a y es 1. Entonces ahí me quedaría 2x. La derivada de n con respecto a x, en este caso, ¿cuánto es la derivada de x a la 2? 2x. Y la derivada de 1, 0. Entonces son iguales. En este caso es exacta. Ahora
Veamos este otro de acá. Para este otro de acá, igual. Voy a clasificar m, sería esta. Y n, esta de acá. Entonces, veamos, a ver, aquí es un 3. Empecemos a derivar. Esta de acá, hay que derivarla con respecto a y. ¿Por qué razón? Porque tiene una x. Aquí la derivada sería 0. ¿Por qué razón? ¿Hay alguna y aquí? No, son solo x. Entonces, como son solo x, vale 0. Ahora, la derivada de n es con respecto a x. Y aquí me quedaría, la derivada de x a la 2 es bajo el 2, va a multiplicar al 3, sería 6x. Y dejo el y a la 3. Tranquilo. Ahora, por un lado me está dando 0 y por el otro lado me está dando esto. Entonces son diferentes. Entonces esta no es exacta. En resumen, ¿cómo se sabe cuándo es exacta y cuándo no? Bueno, es exacta cuando las derivadas parciales son iguales. Y no es exacta cuando son diferentes. Ahora sí, regresando al PDF, voy a ampliarlo. Aquí abajo tenemos esto. Criterio para una ecuación diferencial exacta. Considere m y n. De esta forma, lo ven. M es la que acompaña a la x y n es la que acompaña a la y. Entonces, si las derivadas, aquí dicen, vean, entonces si las derivadas parciales son iguales, entonces es exacta. Aquí viene un ejemplo, ya lo resolvimos en la pizarra. Y pusimos otro ejemplo de no, ¿cómo se llama? Solo pusimos la primera parte para probar si es exacta o no. Ahora a continuación vamos a resolver una ecuación diferencial exacta. O sea, algo importante, solo podemos resolver las que son exactas. Si no es exacta, ya terminó el ejercicio. Entonces, en el próximo video voy a explicar cómo resolver ecuaciones diferenciales exactas.